Ok, bueno, muy buenas tardes todos, bienvenidos a casa. Aquí estamos con mi papá, Daniel, nuevamente. ¿Cómo va tu brazo? Todos van a querer saber, tu muñeca. Ahí, Mazo, mazo. despacio, despacio. Hablé con el médico y me dijo que esperé otras 2 semanas, que no es momento para andar yendo a lugares de radiografías y de hospitales, pero rota no está media salida de lugar o Ya. algo le pasó al ligamento, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a comenzar a filmar una nueva serie de videos. Porque, bueno, estábamos haciendo la serie sobre la historia de tu vida y llegamos al presente después de 19 episodios. Faltan algunas cosas que las Ya. vamos a ir comentando, pero no va a ser un terrible capítulo, digamos, como ha estado saliendo toda la semana. Falta un poco, pero ya va a ser el presente, lo que pasó prácticamente en el presente. Ya. También vamos a estar haciendo más de preguntas y respuestas. Ah, sí, ¿les gustó ese video? Sí, tenemos un montón de respuestas para contestar, pero también hemos tenido muchísimas preguntas en los comentarios de cómo funciona el sistema de jubilaciones aquí en Canadá. Entonces vamos a empezar a hacer una serie también intercalando con los otros videos de cocina y todo lo demás, cómo es la vida en Canadá en lo que se refiere a jubilaciones, inmigración, trabajos, salarios, salud, sistema de salud y bueno, todas las cosas y más todo lo que ustedes pregunten en los comentarios también vamos a ir incluyendo. Hoy vamos a hacer uno sobre jubilación, que ha sido muchísimo comentario sobre ese tema, cómo funciona, cómo son las jubilaciones. Entonces va a ser un capítulo bastante extenso porque es un tema bastante complejo y sería bueno que aprovechen esta oportunidad de sentarse en familia y escuchar sobre este tema, porque estoy seguro que debe haber muchas personas que ya están jubiladas, que les gustaría saber cómo es la jubilación en un país como Canadá. Estoy seguro que hay muchos que ven el canal que tal vez estén cerca de que les llegue una edad jubilatoria, y haber muchos jóvenes que piensan, eso todavía está lejos, pero déjenme que le diga que llega. Entonces sería bueno que sepan también cómo funciona en otras partes del mundo y lo puedan comparar más o menos cómo funciona en sus países de orígenes. No es un programa que estamos haciendo como para... Por ahí siempre hay comentarios que ustedes se piensan que tienen la vida mejor en otros lados, están siempre tirando en la cara de cómo se vive allá, a comparación, y no es ese el tema y la base de un programa como este. Es más que nada para contestar a todos aquellos que tenían interés, o sea, de eso se va a tratar. Y bueno, tú te jubilaste recién hace un año, ¿no? Un año, sí, a mí me tocó la jubilación y bueno, para empezar les cuento en Canadá cuál sería la edad para poder jubilarse. En la edad media, para hombres y mujeres igual, aquí no hay diferencia de que la mujer se jubila antes y el hombre después, no. Hay igualdad en ese sentido, 65 años cumplidos. Se puede jubilar la gente a los 60, pero el monto que reciben como jubilación es menor. Y también puede esperarse hasta los 70 y el monto que van a recibir va a ser mayor. O sea, por cada año que uno atrasa la jubilación, creo que le incrementan algo de un 7%, una cosa por el estilo, en la suma que recibirían como la pensión, como la jubilación. O sea que, por supuesto, hoy se puede hacer todo online, la llena de los formularios. Se pide en este momento que se comience por lo menos un año antes de la fecha en que uno se quiere jubilar. O sea que si usted se quiere jubilar a los 65, empiece cuando cumplió 64 y en la aplicación le van a poner a qué edad se quiere jubilar, muy importante, porque si no, tal vez lo jubilan ahí a los 64. Usted pone la edad en la que se quiere jubilar. A los 65, pone 65. Y demora más o menos un año porque es una investigación que se hace muy, pero muy detallada. Esto les voy a comentar para todos aquellos que algún día estén viviendo en Canadá o que tienen la idea o que ya están viviendo en Canadá y aún no se han jubilado. Tengan mucho cuidado
porque esas aplicaciones no se puede poner nada que no sea la pura y exclusiva verdad. Cuando usted firma la aplicación de que lo que ha escrito ahí es la verdad, ahí abajo le dicen que todo lo que se puede haber puesto que es falso o que no es el verdadero tiene penas de cárcel y tiene penas muy severas. Y otra cosa que le piden y les recomiendo a todos es que guarden todos los pasaportes que hayan tenido a lo largo de su vida, porque Canadá y otros países también chequean absolutamente todo lo que es entradas y salidas del país. Hay requerimientos de residencia en el país para acceder a algunas partes de las jubilaciones, digamos, que yo ya les voy a explicar. O sea que un año antes se hace la aplicación, se llena todo eso, se manda y ellos se comunican con usted si tienen algunas dudas, si hay algo que no está claro, pim, pim, pim. Y finalmente, cuando usted cumple los 65, los 67, los 70, cuando usted se quiere jubilar, le empiezan a hacer los depósitos automáticos en su cuenta bancaria, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es actualmente la jubilación canadiense? Se divide en 3 y 4 partes, ¿ok? La primera es la que se llama el CPP, Canada Pension Plan, o Plan de Pensión Canadiense. Eso es basado en lo que usted ha trabajado de su vida laboral en Canadá. Y desde cumplir los 18 años, todo aquel que gana más de $3.500 por año tiene que hacer contribuciones al Canada Pension Plan, al Plan de Pensión de Canadá. ¿Okay? Entonces, esa es una parte de la pensión. ¿Qué contribuciones se hacen? Es el 10% del salario anual que tiene un empleado, la colaboración para el plan de pensión. Y se divide en dos. El 50% lo paga el empleador y el 50% lo paga el empleado de su salario. Si usted trabaja para usted, es autónomo, usted tiene que pagar el 100% de su bolsillo. O sea que el 10% de lo que usted declara como ganancia lo tiene que contribuir al plan de pensiones. Hay un tope de contribución que son, yo voy a ir leyendo un poco porque las cifras si no se me... $57.400 de salario anual es el tope sobre el cual se puede contribuir el 10% de esa suma. ¿Okay? O sea que si usted un año ganó $10.000, el 10% son 1.000. Y si tiene un empleador va a pagar 500 usted, 500 su empleador. Si ganó 20.000 van a ser 2.000, sucesivamente. Si usted gana $1.000.000 no puede pagar el 10% de contribución a la pensión sobre $1.000.000. El máximo sobre lo cual se puede pagar son $57.400 y eso es para que al momento de jubilarse no haya personas que digan, bueno, sí, yo recibo $10.000 mensuales de jubilación y hay otro que recibe 500, esa disparidad, para que sea todo más o menos igual. Sí. El máximo que se puede recibir si usted trabajó desde los 18 años hasta los 65 sin interrupciones, haciendo las contribuciones anuales, lo máximo que usted va a poder recibir mensualmente son $1.154. Eso es el top. ¿Okay? Nadie va a tener una pensión de Canada Pension Plan, de esa parte de la pensión que sea superior a $1.154 mensuales. ¿Okay? O sea que hasta ahí estamos claros. Okay. Esa parte de la pensión usted la va a recibir siempre, así haya trabajado un año en Canadá, 10 años, 20, 40, 50, y si se quiere ir a vivir al extranjero, a Argentina, a México, a Italia, donde sea, esa parte de la pensión es suya por lo que usted trabajó y le corresponde donde sea que viva en el mundo. ¿Okay? Ahora, después llegamos a la segunda parte de la pensión, que se llama el OAS, que es Old Age Security, o seguridad para la tercera edad. Esa es una pensión universal que a todos los canadienses le toca la misma suma de dinero, creo que son $613 mensuales, y esa no importa si usted haya trabajado o no, igual la recibe. No tiene nada que ver con la vida laboral, es una garantía de entrada para la tercera edad que tiene el gobierno canadiense, pero esa sí tiene requerimiento de residencia. ¿Okay? Esa pensión usted la puede recibir únicamente si ha residido mínimo 10 años en Canadá. No tienen que ser 10 años seguidos.
Usted puede haber llegado a los 18 años, vivió 2 años, se fue, volvió, vivió 1 año, se fue. Necesita 10 años de residencia en Canadá para recibir el Old Age Security. Eso se hace para que, por ejemplo, gente que emigra con los papás, que ya son personas de edad jubilatoria, no lleguen a Canadá y al otro día digan, mi papá, mi mamá tienen 65, vamos a aplicar para la pensión y no han trabajado y no han contribuido un solo día en el país. Es justo, ¿verdad? Tienen que poner 10 años de residencia y no importa que trabajen o no, pero 10 años de residencia en el país. Y esa pensión se recibe en Canadá. O sea que ellos le dejan a usted salir hasta 6 meses fuera del país, pero al cabo del 6º mes tiene que regresar a Canadá y estar aquí 6 meses dentro del país. ¿Okay? Si usted dice, yo estoy recibiendo la seguridad de la edad tercera y me quiero ir a vivir a la Argentina, ¿okay? Sí, le pasaba a mi mamá, por ejemplo, cuando ella vivía. Iba a la Argentina, estaba 6 meses y tenía que volver 6 meses a Canadá porque si no se la cortan. Se terminó. A no ser que usted tenga 20 años de residencia en Canadá. Si usted llega a tener los 20 años de residencia en Canadá, entonces esa parte de la ley que tiene que estar 6 meses aquí ya no aplica. Usted se puede ir a vivir a Tailandia y la pensión no se la cortan, la va a recibir siempre, o sea que va a recibir ya las dos, la pensión de Canadá, la CPP, y la OAS en el extranjero, ¿okay? Pero si no tiene 20 años de residencia mínimo en Canadá, no puede quedarse a vivir los 12 meses del año en otro país y recibir la porción del OAS, que es la seguridad para la tercera edad. La CPP, que es la pensión de Canadá, esa la puede recibir afuera del país, así haya trabajado en Canadá 1 año, no importa, pero va a recibir poco y nada, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? Todo claro. Ok. Yeah. También hay convenios, Canadá tiene convenios con muchos países para personas que estén trabajando en otro país y decidan venir a vivir a Canadá o emigrar a Canadá. Entonces, el tiempo que han trabajado en su país de origen se considera como tiempo trabajado en Canadá. Y hay una fórmula que le dan parcialmente de la pensión, no te dan el 100% como si hubiese estado trabajando acá en Canadá todo el tiempo, sino que decís, bueno, mira, por ejemplo, yo trabajé en Austria y el tiempo que trabajaste en Austria te lo consideran como tiempo trabajado en Canadá, pero no al mismo nivel de... Y no para todos los países. No para todos los países, okay. Hay muchos países que no tienen convenio. Okay. Igualmente para gente que está trabajando en el extranjero, para compañías canadienses. Entonces, por ejemplo, usted es un ingeniero y trabaja para una compañía canadiense y lo mandan al Medio Oriente, allá a hacer una represa, y usted está 4 años trabajando allá, esos 4 años cuentan como si usted hubiese trabajado en Canadá. ¿Okay? No es que usted pierde esos 4 años y después cuando vaya a jubilarse dice, sí, pero me falta tiempo que yo estuve fuera del país. No, siempre y cuando sea para una compañía canadiense. Entonces lo consideran como que usted estuvo trabajando en Canadá, y siempre y cuando que usted después de los 6 meses de que la compañía, digamos que usted deja el trabajo en Arabia Saudita, al cabo de 6 meses tiene que haber regresado a Canadá, ¿okay? O haber cumplido los 65 años. Entonces lo consideran como que todo ese periodo que usted estuvo ahí fue trabajo como en Canadá. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Yo también estoy aprendiendo mucho con no este sabe. video. Okay. Sí. Después viene la tercera parte de la jubilación, que se llama el suplemento. El suplemento es una porción de dinero que el gobierno federal le da a las personas que reciben pensiones, que tienen pensiones bajas. ¿Okay? Entonces es un incremento que se les hace, no es a todos ya, no es universal, es caso por caso. Ellos estudian, okay, cuánto está recibiendo usted, cuánto necesita para vivir, no le alcanza, le dan el suplemento. Y el suplemento varía de acuerdo a las necesidades de cada persona que aplica por el suplemento. No les puedo dar una cifra porque pueden ser $40, 80, 200 o qué sé yo. O sea que el suplemento, eso sí,
usted lo puede recibir solo viviendo en Canadá. Ahí ya no hay cuestión de que estuve 10 años, estuve 20 años y me quiero ir a vivir a otro país. El momento que usted deja Canadá va a perder el suplemento, porque supuestamente el suplemento es para ayudarlo a usted con los gastos del alquiler, la luz, el gas, todas esas cosas que llevan el diario vivir. Entonces, si usted no está viviendo en Canadá, ellos dicen, no, el suplemento es para que el que vive en Canadá y necesita ese extra. Así que la tercera parte de la pensión, que es el suplemento, solo se puede recibir viviendo en Canadá. ¿Está claro? Sí. Entonces ya tenemos el CPP o el Canada Pension Plan o el plan de pensión canadiense. Después tenemos el OAS, que es el Old Age Security, o seguridad para la tercera edad. Y ahora tenemos el suplemento. Son 3 planes ahí ya que son parte de la jubilación aquí en Canadá. Y lo que nos trae al cuarto plan, digamos, que es el cuarto es algo que se llama RRSP, Registered Retirement Savings Plan, o un plan de ahorro para la jubilación registrado con el gobierno. Pero son planes que los ejecuta o los pone en práctica el ciudadano, la persona misma. O sea que desde que uno cumple los 18 años, el gobierno canadiense les dice, miren, que las pensiones que van a recibir cuando cumplan 65, por ahí no va a ser suficiente dinero como para que continúen haciendo el tren de vida al cual ustedes están acostumbrados. Entonces empiecen a ahorrar para la vejez. Por eso que se llama, es un plan de ahorro registrado para el retiro. ¿Sí? RRSP. ¿En qué consiste? El gobierno federal o el departamento de recolector de impuestos le dice a todos los ciudadanos y residentes, a todos los que estén trabajando legalmente en Canadá, que tengan hecho, le dicen, bueno, nosotros anualmente a ustedes, de acuerdo a lo que ganen, le vamos a dar una deducción, ¿ok? En lugar de pagar impuestos, esa deducción, ustedes se lo van a quedar ese dinero. Pero no para irse al casino, ni para ir a salir con las chicas, ni para comprarse un auto. No, ese dinero ustedes lo tienen que poner, lo depositan en una cuenta, por eso que se llama registrada, que está registrada con el gobierno, en cualquier institución financiera, banco, credit union, lo que sea. Usted elige dónde quiere hacer y esa suma de dinero anual usted la deposita en una cuenta y ahí se queda, no la puede tocar. Hay que olvidarse que ese dinero existe. Sí, ese dinero usted lo puede poner a trabajar en todo tipo de operaciones financieras, legales por supuesto. Lo puede poner en una cuenta de cheque, no le pagan interés prácticamente. Lo puede poner en una cuenta de ahorro, le pagan un poquito pero no tanto. Lo puede poner en ¿cómo se llama? Un certificado de depósito garantizado, paga un poco más. Lo puede poner comprando mutual funds, mutuales, de grupos mutuales de la bolsa. O sea que usted ese dinero lo puede invertir como usted más le plazca y donde más retorno considera que le puedan dar por ese dinero que usted está ahorrando. Entonces, ¿qué significa? Digamos que usted un año ganó $50,000 y a fin de año, cuando hace la declaración jurada, el gobierno le dice, bueno, Charlie, usted tiene que mandarme $10,000 de impuestos, ¿no es cierto? Okay. Pero usted tiene derecho a la deducción del RRSP de $4,000, por decir. Entonces, en lugar, el gobierno le dice, en lugar de mandarme los $10,000 a mí, que me tenés que pagar de impuestos, yo te dejo que agarres 4,000 de esos y vos los deposites en una cuenta bancaria para que empiecen a trabajar hacia tu jubilación. No hay como perderse, porque si usted le manda los 10,000 al Estado, no los vio más. Bueno, vuelven en servicio, pero esa es plata que voló. Pero si ellos le dicen, mira, no me mandes 10, mandame 6 y quédate con 4 y ponelo en esa cuenta, entonces es por eso que aquí en Canadá la gente... hay cualquier cantidad de dinero depositado en esos planes de ahorro previo para las jubilaciones, porque todo el mundo lo hace. ¿Sí o no? Sí. Vale la pena.
Y yo les doy un ejemplo de los $10.000, como pueden ser 20.000, 30.000, 40.000, lo que sea. Y de acuerdo a la cantidad de dinero que usted gana, es la cantidad, la deducción sube o baja, ¿no es cierto? Porque ellos le avisan el año anterior cuál va a ser la deducción suya para el año próximo. ¿Okay? O sea que usted, cuando recibe a fin de año la respuesta de cuando hizo la declaración jurada, le mandan ellos un papel que se llama el assessment, que está todo bien, está en orden, recibimos su pago de impuestos, y abajo hay una línea donde le dice: para el año que viene su contribución de RRSP va a ser tanto. O sea que usted ya sabe cuando empieza el año que para ese año laboral usted va a poder descontar una suma ya determinada. Entonces, esos dineros año a año se van acumulando, van generando interés, y todo lo que genera esa cuenta no es, ¿cómo se dice?, imponible, no paga impuestos, okay. No es taxable. Okay. ¿Okay? O sea que usted, esa cuenta se va agrandando, esos depósitos se van agrandando, van trabajando, van recibiendo intereses, pero de todo ese dinero que está ahí, usted no paga impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente empieza la vida laboral a los 20 años y todos los años están depositando, qué sé yo, 4.000, 5.000, 7.000, 3.000, 2.000, cuando usted llegue a los 65 años se le va a ver amontonado una suma de dinero sustancial, ¿okay? Y ese dinero es suyo, usted lo puede hacer con él lo que quiera, pero si usted lo saca, tiene que pagar impuestos. O sea que ahí es donde lo agarran. Ellos le dicen: nosotros te damos sin pagar impuestos hasta los 70 años, lo puede tener en el depositado, y si lo sacas antes, pagás impuesto, como te lo consideramos como que sea dinero ganado como un salario, parte de tu salario de ese año. De la única manera que usted puede tocar ese dinero, esas sumas de dinero sin pagar impuestos, el gobierno le da la posibilidad para comprar la primera casa, ¿okay? Y para poner el anticipo. El banco se la va a financiar, pero el comprador siempre tiene que poner una parte, que creo que es el 15% ahora, o el 20% del valor de la propiedad, lo tiene que poner el comprador. Entonces, como la gente tiene mucho dinero estacionado en esos planes de ahorro, el Estado le dice: bueno, yo te dejo que saques dinero de esa cuenta y lo uses para comprar tu primera casa, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, la primera únicamente. Y después le dan un límite de tiempo para que usted poco a poco lo vaya redepositando en esa cuenta, para que la suma que usted sacó la vuelva otra vez a poner ahí adentro, ¿no es cierto? Pero el plan más o menos es así: junten dinero anualmente con ¿cómo se llama?, la deducción que le damos nosotros sobre sus impuestos para la vejez, porque claro, las pensiones también son buenas pensiones, pero hay gente que está acostumbrada por ahí a tener un ritmo de vida, un nivel, y se jubilan, y al no tener una entrada ya de un salario, una cosa así, se encuentran con que tienen que tal vez bajar un poco su estándar y calidad de vida. Entonces, al tener una suma de dinero ahorrada ya previamente a lo largo de toda su vida, usted puede ir sacando, una vez que se jubila, puede ir sacando de esa cuenta, y por supuesto va a pagar impuestos, pero no una cantidad tampoco extraordinaria. Todo lo que es dinero de pensiones que la gente recibe como pensión, que es la CPP y la OAS, son imponibles. Se considera como ganancia, o sea que usted, por más que esté jubilado, a fin de año tiene que hacer la declaración jurada de impuestos y declarar, y por supuesto, la gente prácticamente no paga impuestos, los que reciben las jubilaciones las básicas, pero no se olvide que en este país hay muchísima gente que se jubila y continúa trabajando. ¿Okay? Entonces ahí está el tema, que usted va a empezar a recibir la jubilación y aparte va a tener el salario suyo de su trabajo. Entonces ahí ya tiene una cifra mucho más grande, y por eso que es imponible, porque entonces dicen: bueno, la suma de la jubilación se suma a la suma de su salario, y el monto sobre ese monto se hace la declaración de impuestos. Entonces los que estén trabajando después de jubilarse y tengan salarios buenos,
van a pagar impuestos y muchas veces van a tener que devolver en impuestos gran parte de lo que han recibido como el OAS, que es la seguridad para la tercera edad. Así que bueno, sí, entonces lo tenemos claro, son 4 pasos, el último es un plan de ahorro previo, se llama RRSP y todo el mundo lo tiene. Ese plan también, digamos que usted un año no pudo juntar dinero para hacer su contribución de RRSP. Es muy conveniente en algunos casos pedir un préstamo al banco. El banco se lo va a dar porque ese dinero es un préstamo garantizado. Es un préstamo que va a quedar depositado en el banco. Usted no se lo lleva. Entonces usted le dice al banco, mire, necesito un préstamo de $4.000 para cubrir mi RRSP de este año porque no tengo, no me alcanza. El banco se lo va a prestar porque el dinero no sale del banco, en otras palabras. Solo lo que hacen es que lo depositan a nombre suyo y queda ahí bloqueado hasta que usted devuelva el préstamo. O sea que esa porción que usted pide de préstamo tal vez no la pueda tocar y llevársela. La van a decir, ok, le damos el préstamo para que usted cumpla con el RRSP, pero hasta que no devuelva el préstamo ese dinero queda frisado en el banco. Y digamos que si usted tiene que pagar el 20 o el 30% en impuestos anualmente, conviene pedirle un préstamo al banco al 3% anual, depositar el dinero ahí que le va a dar tal vez 2,5-3% de interés y no perdérselo y tener que pagar los impuestos ese año por el total de lo que usted ha ganado. Entonces hace sentido. Otra cosa que también hace sentido es que digamos que un año usted no puede contribuir al RRSP, no lo pierde, ese año se lo suman al año siguiente. Digamos que el año siguiente usted tampoco no pudo contribuir por la razón que sea, no lo pierde, es cumulativo, se va sumando. ¿Okay? Entonces va a llegar un momento que el RRSP le diga, bueno, mire, usted tiene acumulado ahí para poder hacer depósitos por 20, 30, 40, 50, 60, 70, $100.000 y algún año que usted haya ganado mucho dinero y le tocaría pagar mucho impuesto, por ahí es cuando usted usa esa deducción para, ¿entiende? Hay gente que hace eso, no colabora todos los años, esperan a un año que hayan ganado mucho y tengan que pagar demasiado en impuestos, entonces dice, bueno, ahora sí, junto todos los RRSP que no vengo usando hace 2, 3, 4, 5 años y toda esa suma la deposito en el banco, por supuesto, tiene que depositar el dinero, el banco le da un recibo y eso lo mando con los impuestos y es una deducción total. ¿Okay? ¿Sí? Yeah. Así funciona, no se pierde si no puede hacerlo. Me espero que lo estén entendiendo, es un poco complicado, pero bueno, no hay otra manera de explicárselo. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña nota para este video. Sí. Vamos a agregar unos cuantos puntos. Sí, porque la verdad que pensé que habíamos terminado ya el otro día, por eso estoy con otra camisa y en otro lugar diferente. Estamos filmando un pequeño clip para agregárselo al video largo sobre el tema de las jubilaciones en Canadá. Y por supuesto faltó la parte, yo les había estado hablando sobre todo lo que es pensiones, parte gubernamental y de los RRSP, que son los planes de ahorro previo para la jubilación. Pero también hay otro punto que son las jubilaciones privadas. ¿Okay? ¿Qué son las jubilaciones privadas? Son las jubilaciones que tienen, por ejemplo, las uniones o los sindicatos, como se los conoce en algunos países. Si usted forma parte de un sindicato o de una unión, va a ser una contribución mensual que también va para la parte de la jubilación. O sea que cuando usted llega a los 65 años, de acuerdo a cuántos aportes ha hecho para ese sindicato, también le toca una jubilación por ese lado. Como por ejemplo los sindicatos pueden ser aquí los maestros, gente que trabaja en hospitales, mi hija que trabaja en seguridad del aeropuerto, también tienen un sindicato que ella hace aportes, la policía, hay compañías privadas, corporaciones, compañías que cuando toman empleados también tienen planes privados de jubilación. O sea que el empleado, aparte de pagar la parte que le corresponde por la jubilación del gobierno canadiense, también hace aportes por otro lado para la jubilación privada. ¿Qué significa esto? Que si usted recibe una jubilación privada no tiene derecho entonces a la jubilación que le correspondería por parte del gobierno. No tiene derecho a todo.
O sea que usted tendría la jubilación del gobierno canadiense y tendría la jubilación privada, serían dos. Eso sí, todo ese dinero que le entra a usted es taxable, o sea que es imponible. Y a fin de año, cuando hace la declaración de impuestos, por más que esté jubilado, de acuerdo a lo que ha ganado, le va a tocar pagar impuestos, ¿no es cierto? Así que sí, esa vendría a ser el otro punto que yo no había tocado en la parte anterior del video que van a ver, pero que también existe. Y también, por supuesto, hay muchísima gente que trabaja y no son parte de ningún sindicato y no tienen la jubilación privada. No es todo el mundo que las tenga. Depende en qué rubro usted se desempeñe y si ese rubro sí tiene una unión o un sindicato que tiene ese tipo de planes, digamos, para el futuro. También tienen planes seguros de vida, tienen planes de si usted se lastima, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son ya cosas privadas, al margen de todo lo que es gubernamental. Y en lo que refiere a esos RRSP, que eran los planes de ahorro previo que yo les cuento que la gente deposita anualmente para cuando llega a los 65. Este año 2020 el gobierno da un máximo de $27.250. Ese es el máximo que se puede depositar este año en esos planes, o el 18% de su salario bruto, cual sea la figura entre esas dos, que sea la menor. Si el 18% de su salario es menor a la 27.250, entonces usted deposita el 18%. Y si el 18% es mayor, entonces el máximo es 27.250. ¿Ok? Espero que lo entiendan cómo funciona. Esto es un dinero que se deposita, que vendría a ser como una deducción que se le agrega a sus deducciones personales de su salario. ¿Okay? Pienso que se puede entender, ¿no? Yo creo que lo sí. He estado explicando. Si no lo entienden, me dejan escrito en los comentarios y se lo explico de nuevo. ¿Okay? Porque es un plan de ahorro previo, básicamente, que si uno no lo utiliza, se pierde y es plata que usted se la va a terminar mandando al fisco y no la ve nunca más. Entonces mejor decir, bueno, ya que lo tengo que pagar ese dinero, me lo quedo en mi cuenta y no lo toco hasta que me jubile, pero lo tengo ahí trabajando para mí. Una cosa así, más o menos. Entonces, bueno, creo que ya hemos tocado todos los puntos con esto. Queremos que esto se publique ya este sábado, así que hasta aquí llegamos nomás. Ok, ¿qué otros beneficios tienen los jubilados? En este momento los remedios son gratis. Hay 4.400 remedios distintos que están cubiertos para las personas que están jubiladas. Todo lo que es médico, ustedes saben que nosotros aquí en Canadá tenemos la medicina social y para los jubilados más todavía está todo cubierto. El tema oculista también es gratis para los jubilados, tiene derecho a hacerse un examen ocular anual gratis, y si tiene algún problema en la vista puede ir todas las veces que sea necesario, que tampoco lo va a tener que pagar. ¿Dentista? El dentista aquí en el condado este y el condado vecino, que es Mississauga, también tiene dentista gratis para las personas de 65 y más, pero es básico. No es restaurativo, ni una corona, ni nada que sea cosmético, digamos. Es lo básico, caries, sacadas de muelas y de dientes, en fin, para ese tipo de cosas. ¿Limpieza dental? Sí, también, limpieza dental también. Aparte, para muchos que están en una situación un poco delicada, hay muchos bancos de comida, donde hay comida, ropa, todo gratis. Hay muchos jubilados que, aparte de toda esta ayuda que yo les estoy mencionando, si están en una situación un poco vulnerable, el gobierno les da lugares donde pueden vivir con alquileres prácticamente reducidos, súper reducidos, prácticamente no se paga poco y nada. Y ahora, empezando en el mes de septiembre,
Aquí en el condado donde vivimos nosotros, por ejemplo, el transporte público va a ser gratis para los jubilados, o sea que por ese lado aquellos que se mueven y que necesitan usar el transporte público no van a tener que pagar. Aquellos que viven en condados donde pagan el transporte público, a fin de año cuando hacen la declaración de impuestos, lo que gastan en transporte público lo pueden declarar como un gasto a fin de año y el gobierno les regresa hasta $450 de lo que han gastado en movilidad, taxi, autobús, subterráneos y todas esas cosas. No micros de larga distancia, por ejemplo. Ahora con la pandemia van a subir en las jubilaciones $500 mensuales para todas las personas que están recibiendo los 3 niveles de pensión, el CPP, el OAS y el suplemento, son $500. Para aquellos que reciben el CPP y el OAS y no reciben el suplemento, $300. Porque consideran que ha habido mucho gasto en transporte que antes la gente hacía tal vez en un ómnibus y ahora se tuvieron que tomar un taxi que es más caro, etc. Otra cosa que se le devuelve a los jubilados es todo lo que es el impuesto, el IVA. El IVA, digamos que aquí en Canadá los productos de primera necesidad no tienen IVA ya. Todo lo que es comida, ropa para niños, en fin, ya les voy a hablar sobre ese tema. Hay una tremenda lista de productos que no pagan IVA. Usted va al supermercado y compra, qué sé yo, fideo, azúcar, aceite, vinagre, carne, pollo, pan, galletas, todas esas cosas no tienen IVA. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene IVA? Por ejemplo, las bebidas gaseosas, esas tienen IVA. Todo lo que sea comida comprada en el supermercado, los supermercados tienen esos donde preparan la comida. Como un food court. Sí, que venden comida ya hecha. Yeah. Bueno, eso usted lo está comprando en un supermercado, pero eso tiene IVA. Si va y se compra, por ejemplo, en la panadería del supermercado, usted se compra un pan, ese no tiene IVA, pero si se compra un muffin, ese tiene IVA. Son cosas que las consideran como un pequeño lujo, digamos, ¿cierto? O sea que el IVA que se paga sobre todos los otros productos que uno compra durante el año, que no son de primera necesidad, por ejemplo, usted va a la tienda y necesita comprar una cacerola, paga el IVA el 13%, entonces a ese dinero se lo devuelven a fin de año al que está jubilado, digamos, para que de todo lo que usted compra durante el año no tenga que pagar nada de IVA. Ok, ¿qué más? Sobre el tema del IVA, ¿qué es lo que está exento de IVA? Por ejemplo, alimentos básicos, carne, pescado, pollo, cereales, lácteos, huevos, vegetales, frescos, congelados, en lata, café, té. ¿Qué es lo que sí paga IVA? Snacks, soda, chocolates, etc. ¿Cuáles son las bases de no imponibles en lo que gana una persona en Canadá? $12,069 para un soltero y $18,350 para un jefe de hogar. De $18,350 para abajo no se pagan impuestos. Eso es el salario. De ahí para arriba ya se empieza a pagar y están las tablas. No todos pagamos igual. ¿Okay? De acuerdo a lo que uno gana, van subiendo de a poquito. El que más gana paga más, el que menos gana paga menos. Así que, bueno, más o menos... Este era el tema de cómo funciona la jubilación aquí en Canadá. ¿Cómo vive una persona con una jubilación? Bueno, todo depende cuánto haya colaborado usted en su vida laboral, el salario que haya tenido. Ya le digo, el máximo que puede recibir de la parte laboral son $1,154 mensuales y a eso le suma los 613 del OAS y si no le alcanza a eso le suma el suplemento. O sea que estamos hablando de 1.600, 1.700, 1.800, unos $1.800 mensuales sin el suplemento. ¿Okay? Si usted gana esa cantidad, el suplemento no le va a corresponder. El suplemento es para las personas que han trabajado poco en este país. Digamos que usted llegó a este país con 45 años, trabajó hasta los 65. O sea que usted lo que ha contribuido para el CPP o para el Canada Pension Plan, la pensión de Canadá, cuando se retire no va a ser una suma suficiente que le va a llegar a los $1,154 por mes.
El promedio en este país que gana la gente que ha estado poco tiempo aquí, más o menos, son $679 de CPP. A eso hay que sumarle los 613 del OAS, que ese es todo el mundo igual. O sea que esa sería más o menos una pensión típica aquí en Canadá, serían unos $1.300 a $1.500 mensuales. Y después tiene, por supuesto, el dinero acumulado que ha ido ahorrando durante sus años laborales en el RRSP. Entonces la gente cuando se jubila, ¿qué hace? Si no le alcanza con la mensualidad que le da el Estado, todos los meses va sacando un poquitito de lo que usted ahorró durante toda su vida. Por eso que el gobierno aquí es muy enfático en eso y dice a la gente: empiecen con el RRSP lo más pronto posible en su vida laboral. Si usted empieza a trabajar a los 21 años, empiece a hacer las contribuciones de RRSP todos los años. Más tiempo usted le dé a ese dinero, más se le va a ir creciendo con los intereses que van generando y generando. Y si no lo toca, eso queda ahí hasta el día que usted llega a los 65. Después ese plan lo puede tener ahí hasta los 70 años. ¿Okay? A los 70 años, por más que usted siga trabajando, ya no hace más contribuciones para la pensión. O sea que de su salario ya no le sacan más contribución para el Canada Pension Plan. Y esos dineros que usted tiene amontonados en el RRSP los tiene que sacar. Y hay otros planes donde se puede poner para que usted al sacarlos no pague impuestos. Porque eso es bien, aquí son bien jodidos. Si usted va al banco y pide un cheque por el total del dinero que usted tiene amontonado en un RRSP y el cheque se lo entregan a usted y usted lo toca, el gobierno canadiense considera que usted retiró ese dinero y lo retiró usted y le va a cobrar impuestos. Pero si usted le dice al banco: esa suma de dinero me la transfiere electrónicamente a este otro plan, entonces el Estado le dice: no, ese dinero usted no lo tuvo en su posesión y no va a pagar impuestos. Ojo al piojo, porque hay mucha gente, yo he conocido, que no saben y se retiran a los 65 años y dicen: yo me voy a vivir a la Argentina, a México o a Portugal. Van al banco, sacan el RRSP y ahí el Estado le dice: no, ese dinero que usted retiró, ponele que tenga ahí 200, 300, 400 mil dólares, lo que sea, es imponible y usted tiene que pagar impuestos, como eso lo consideran como una ganancia, como un salario cuando usted retira el dinero de ahí. Y en algunos casos hay gente que ha perdido la mitad en impuestos. Entonces, antes de hacer macanas, asesórese, vaya a ver a una persona que se dedica a las finanzas, a un inversor de estos que hay en los bancos, y ellos le van a decir cómo lo tiene que ir sacando de a poco para que no tenga que pagar impuestos, ¿sí? Así que bueno, yo pensaría que si tienen alguna pregunta relacionada a lo que hemos hablado sobre este tema de la pensión, la pueden hacer en los comentarios y se las vamos a ir contestando de a poco. Y también si tienen otras preguntas para futuros episodios que quieren que grabemos sobre la vida en Canadá, dejen eso en los comentarios y vamos a elegir las preguntas y los temas más populares, ¿no? Sí, y lo vamos a tratar de hacer. Ustedes ya más o menos tienen una idea cómo soy yo. Lo vamos a hacer con total transparencia, honestidad y objetivamente, porque uno entra a YouTube y encuentra programas y canales de todo tipo, que todo el mundo está dando consejos y están tratando de dar información que muchas veces por ahí es un poco errónea y no es tan fácil como parece. Y ahora nosotros le vamos a contar la verdad de la milanesa como realmente es. Yo hace 50 años que ando por estas latitudes, así que algo tengo que conocer. Y no les voy a hacer ningún tipo de engaño, ni les voy a tratar de endulzar o poner algún título en el video para que la gente haga clic y se meta a mirar algo que después uno dice, pero queremos llegar al corazón del problema tal cual es, no del problema, del tema. Okay, dándole la información como es. Los dejamos con esto. Ya esta semana vamos a hacer otros videos de comida, vamos a tener preguntas y respuestas también en el canal. Van a salir, bueno, ya pronto viene también la serie de Argentina, del norte argentino. Estuvimos en Salta, Jujuy, Tucumán, Uruguay,
y Buenos Aires, o sea que esa serie va a salir ya también pronto, pero entre medio les vamos a ir haciendo videos de comida, asados. No se olviden de suscribirse, activen la campanita si quieren que les lleguen los avisos, métanle en el like y aprovechen, mándenselos a sus amigos, a sus familiares, compártanlos en las redes. Okay. Así que bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Chau, chau.